Vamos con la lección número 7 en el apartado de comunicación y lenguaje. El título: mientras menos vicios en la lectura, más comprensión de lo que leo. Situación de contexto. No hace mucho, Casilda, una amiga, me decía: sé que leer es algo bueno, lo aprendí desde muy pequeña. Sin embargo, si me dicen que debo leer, siempre encuentro excusas para no hacerlo. Me falta tiempo, me tardo mucho tiempo en leer un libro, no entiendo lo que leo. Algunas veces me pregunto: ¿por qué no me gusta leer? ¿Por qué me cuesta entender lo que leo? ¿Qué debo hacer para encontrarle sentido a la lectura? El propósito de esta lección es mejorar la habilidad de comprensión e interpretación de lo que leemos. Conecto con mis conocimientos previos. En la actividad 1 ustedes leen las preguntas, las copian y las responden en su cuaderno. Ese sería su portafolio. Primera pregunta: ¿qué sé acerca de la utilidad de la lectura? ¿Qué saben ustedes acerca de qué es bueno, qué es lo que trae de bueno leer, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de la lectura? Número 2, ¿me gusta leer? Responden si sí o si su respuesta es no. Puedo decir por qué no me gusta leer, ¿verdad? Y si responden que sí, escriban también por qué les gusta leer, ¿verdad? Sabía que hay ciertos vicios que pueden dificultar la fluidez lectora. Con ustedes si saben de los vicios o si no, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Qué sé acerca de? En la actividad 2 respondemos: ¿qué sé acerca de los vicios que puede haber durante la lectura? Copio la pregunta, la respondo y explico la respuesta. Agrego la actividad al portafolio. Si ustedes no saben nada acerca de los vicios, pues ahora vamos a entrar al tema, y después del tema ya ustedes realizan la actividad número 2, qué es lo que se les quedó acerca de esta actividad, de esta lectura. Ahora leo y aprendo. Leer a cierta velocidad facilita la comprensión de lo que se lee. Sin embargo, el lector podría tener algunos vicios que le impidan leer a una velocidad adecuada. Pero no solo la falta de velocidad afecta la comprensión, existen otros factores que impiden la lectura comprensiva y el gusto por ella. Lo bueno es que siempre se puede mejorar la forma de leer. Pues aquí nos indican que una parte fundamental de poder comprender un texto es poder leerlo adecuadamente, ¿verdad? Tener una velocidad ni muy rápida ni muy lenta para leer, ¿de acuerdo? Entonces me preparo para identificar qué vicios influyen en mi velocidad y comprensión lectora. Aquí nos van a mostrar ya directamente cuáles son los vicios que dificultan o hacen que no podamos nosotros entender algo que nosotros leemos. Para esta actividad, antes de comenzar, ustedes le van a pedir a su familiar, a alguien ahí de su casa, que los pueda ver mientras ustedes leen en silencio esta lectura, ¿sí? Lo tienen que hacer ustedes en silencio. Si no tienen a alguien, o sea, de manera visual, ¿verdad? Sin repetir palabras con su boca o emitir sonidos. Si ustedes no tienen a alguien, pues pueden con su teléfono grabarse mientras ustedes leen y van dándose cuenta de algunas cuestiones aquí con cada uno de los puntos. Aquí yo se los explico. Dice el punto número 1: le pido a alguien que me observe mientras leo. Que vea él o ella si muevo los labios o pronuncio las palabras que leo, ¿verdad? Número 2: mientras leo me fijaré si repito mentalmente cada palabra que voy leyendo o si regreso continuamente a leer palabras que ya leí. Por ejemplo, yo no entendí esta parte, regreso a ver aquí mientras, no entendí esta parte, regreso otra vez a leerlo. Entonces traten de ver mientras ustedes leen de forma visual, ¿verdad? Con los ojos, en forma de silencio, si cuántas veces regresan ustedes a leer una misma oración, una misma frase, ¿verdad? Traten de contar cuántas son. Y por último, al terminar de leer, seleccionaré las palabras de las cuales desconozco su significado. Por ejemplo, si algunas palabras ustedes no conocen qué significa, entonces las anotan y luego buscan cuál es su significado, ¿de acuerdo? Esta es la lectura. Comienzo a leer. Dice: el primer vistazo al interior de Marte. La sonda InSight de la NASA, que aterrizó en Marte en 2018, consiguió este año desentrañar los secretos más profundos del planeta. La estación sísmica hipersensible recogió un puñado de terremotos. Estas lecturas, combinadas con estimaciones de la composición del interior, ayudaron a trazar el mapa del interior de Marte. Resulta que la corteza marciana, de menos de 40 kilómetros, es sorprendentemente delgada, incluso en comparación con la terrestre. El manto carece de capa inferior aislante y es poco profundo.
apretado entre la corteza y un núcleo líquido inusualmente grande que ocupa más de la mitad del ancho del planeta. Estos datos son fundamentales para saber cómo se formó y evolucionó el planeta rojo y averiguar por qué es tan diferente de nuestro propio mundo. Muy bien, esa sería la lectura que ustedes tienen que hacer de forma silenciosa, con la vista, ¿verdad? Lo tienen que hacer. Se graban o le piden a alguien que los mire mientras ustedes leen esta información y van viendo cada uno de los. Palabras nuevas. Actividad número 3. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: desentrañar, carece, sonda e inusualmente. Las escriben en su portafolio, ¿verdad? Elaboro una lista con el significado de estas palabras y la incluyo en el portafolio. En una hoja anoto toda la información que recolecté de este rato de lectura. Me será útil para las siguientes actividades de esta lección. Vicios de esta lección. Vamos con los vicios de la lectura y su influencia en el aprendizaje, en el gusto por leer. Fíjense que los vicios también afectan a nuestro gusto por leer, ¿verdad? Muchas veces nosotros no leemos o no nos gusta leer porque no nos parece bien, porque cada vez que nosotros leemos nos equivocamos, no entiendo lo que yo leo, entonces ya no me interesa leerlo, ¿verdad? Hasta nos hace sentirnos incómodos, ¿verdad? Entonces, y nos cuesta aprender, entonces es por eso que nosotros tenemos que poder desaprender lo que hemos aprendido para poder cambiar nuestros hábitos de lectura y continuar, ¿verdad? Lo bueno de este curso, pues es que en estos módulos ustedes siempre tienen que estar leyendo y leyendo y leyendo y tratar de comprender lo que leen para poder realizar sus actividades. Entonces, por ese punto, pues ustedes están practicando cada vez que estudian un tema. Bien. Procedemos entonces. Durante sus años escolares y su vida adulta, muchas veces las personas no se dan cuenta de que van adquiriendo malas costumbres o vicios que afectan su forma de leer. Estos vicios hacen que los lectores se detengan más tiempo en cada palabra que leen y fijen menos su atención en la idea global del texto. A continuación se explican algunos de estos vicios. Muy bien, muchas veces nos enfocamos, nos dice acá, en alguna palabra que nosotros desconocemos y ya nos perdemos en todo el texto, ¿verdad? La idea es que cuando ustedes lean, traten de entender las demás palabras, con las palabras que ustedes entienden, traten de construir en su mente imágenes que les ayuden a representar lo que ustedes están leyendo y así puedan entender mejor la lectura, ¿verdad? Y no detenerse en esas palabras que no entienden. Pues más o menos vamos a ir viendo ahora los vicios, cómo poder quitarlos. Entonces aquí vamos leyendo. Aquí en esta primera columna pues nos dicen cuál es el vicio, cómo se llama el vicio, y en la segunda columna nos explican cómo funciona ese vicio o qué es lo que nos perjudica, y por último nos dice los beneficios de corregirlo, ¿verdad? Nos da unas estrategias para poder quitarnos ese vicio o ese mal hábito de las lecturas que no nos ayudan a entender lo que leemos, incluso pues a comprender todo lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Pues vamos con el primer vicio, que se llama vocalización. Consiste en leer siempre en voz alta. O sea, leer en voz alta no es que esté mal, sino que todo lo que nosotros leemos siempre tenemos que leerlo en voz alta, porque si no, no entendemos lo que leemos, ¿verdad? Ese es un vicio. Entonces, consiste en leer siempre en voz alta o moviendo los labios aunque apenas se escuche un susurro. Para conseguir la fluidez lectora se aconseja leer en voz alta, pero toda vez que ya se ha conseguido, conviene dejar de hacerlo. O sea, la idea de leer en voz alta es que nosotros podamos dar a conocer un texto, ¿verdad? Que mientras yo leo en voz alta, la otra persona que me escucha entienda lo que yo estoy leyendo. Pero una vez que yo ya puedo leer bien y cada vez que yo leo las demás me entienden, toda vez que yo empiece a leer para mí mismo, sea siempre en silencio, que leamos siempre con la vista nada más. Eso es lo que nos dice acá. Eso es lo ideal. ¿Cómo funciona? La información que se lee se vocaliza por medio de la laringe, o sea, nuestra garganta, se escucha por el oído, finalmente llega al cerebro. El lector está más atento a la pronunciación y articulación de los sonidos, se distrae de la información y no comprende lo que lee. ¿Cuáles son los beneficios de corregirlo? Pues los efectos de la eliminación del vicio. El lector adquiere mayor velocidad lectora y centra la atención en la información de texto y lo comprende mejor. Para eliminar este vicio se aconseja sostener un lápiz con los labios mientras se lee, ¿verdad? Tenemos que ponernos un lápiz en nuestros dientes, morderlo por decirlo así, y comenzar a leer
tratando de no soltar el lápiz. La idea de esto es que ustedes puedan leer sin estar moviendo los labios, sin estar pronunciando palabras, y así nos podemos dar cuenta cuando nosotros hablamos mientras leemos, porque se nos caería el lápiz mientras leemos, ¿verdad? Entonces esa es la idea de cómo hacer para cuando nosotros leemos en silencio o con la vista, ¿de acuerdo? Traten de hacer esto mientras ustedes leen. En esta semana les voy a mandar un libro para que comencemos todos a leerlo juntos, y cada fin de semana pues les envío yo unas preguntas sobre la lectura, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan añadiendo a esto, pues mejorando nuestra lectura y nuestra comprensión. Bien, vamos con otro vicio de la lectura, que sería la subvocalización. Consiste en leer y escuchar lo que se lee, aunque no se pronuncie. Es como si el lector se estuviera leyendo a sí mismo. ¿Cómo funciona? La información que se lee primero se escucha, después llega al cerebro. La información llega más lenta al cerebro porque tiene que pasar primero por el oído. ¿Cuáles son los beneficios de corregirlo? Estos efectos de la eliminación del vicio. El lector adquiere mayor velocidad lectora. Para eliminar este vicio se aconseja ejercitarse en leer más rápido que la voz, así reemplazar la voz por imágenes y conseguir una lectura visual. Esto facilitará la comprensión. Como les digo, cuando ustedes lean, traten de imaginar o sustituir palabras con imágenes, ¿verdad? En su mente. Y así cuando ustedes vayan leyendo, en su mente leen una palabra y la imagen está en su cerebro, y eso hace que ustedes puedan entender mejor el contexto de lo que estamos leyendo. Aunque no entiendan una palabra, por ejemplo, que no sepamos el significado de una palabra, con las otras palabras que yo sí conozco, pues puedo entender más o menos qué es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Siempre es importante conocer nuevas palabras, claro que sí, pero la idea es siempre entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? La regresión, vamos con otro vicio. La regresión consiste en regresar a leer las palabras que ya se había leído, con el fin de asegurarse de que se comprendió el mensaje. ¿Cómo funciona? El lector lee fragmentos del texto y regresa a leerlo, lee y regresa, con la que consigue poco avance en la lectura, fatiga visual y disminución del interés por la lectura. ¿Por qué? Porque estoy regresando y regresando a leer porque no lo entiendo, y regreso. Entonces esa no es la idea, ¿verdad? Beneficios de corregirlo. Estos efectos de la eliminación del vicio del lector: avanza con más seguridad en la comprensión de lo que lee. Para eliminar este vicio, el lector debe leer sin regresar ni una sola vez, aunque tenga la sensación de que no ha comprendido lo que lee. Muy bien, vamos con el último: excesivo uso del diccionario. Consiste en buscar en el diccionario el significado de las palabras que se desconocen cada vez que se encuentra una. ¿Cómo funciona? Las paradas provocan pérdida del sentido de cada párrafo y lectura lenta, ¿verdad? Beneficios de corregirlo: aplicar estrategias de comprensión por contexto facilitará la lectura continuada. ¿Qué quiere decir el contexto? Quiere decir que entendiendo todas las demás palabras, aunque con una que nosotros no entendamos, las otras palabras pues nos dan a nosotros las herramientas para poder entender la lectura. En la sesión aplico lo aprendido. Se realizarán actividades para eliminar estos vicios. Bien, primero, entonces, los puntos importantes. Lo que ustedes tienen que hacer entonces al leer el texto, regresamos acá, este texto. Al momento de leer, cuando ustedes vayan a hacer la primera lectura, o sea, después de haber hecho el ejercicio, ¿verdad? Vamos a decir que ya hicimos el ejercicio de leer, nos grabamos o alguien nos vio y nos dio sus comentarios, cuántas veces nos vio moviendo los labios, en fin, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio ahora de poder eliminar nuestros malos hábitos. Lo primero sería que vamos a leer siempre de forma, o sea, con la vista vamos a leer este texto y lo vamos a leer una vez de corrido, ¿verdad? Si hay alguna palabra que yo no entiendo, no nos preocupamos, seguimos leyendo. Ya sé que tengo una, dos o tres palabras que no entendí, lo sigo leyendo, termino. Cuando ya terminé la primera vez de leerlo, ya en ese hago un repaso de decir, voy a buscar cuáles son las palabras que no entendí en este texto, las busco, investigo qué significan, leo qué significan esas palabras y ya luego le doy una segunda lectura de corrido. Pero ahora con la diferencia de que yo ya entiendo qué significan cada una de las palabras que no conocía en la primera vez que lo leí. En el segundo pues lo vuelvo a leer de seguido, ¿verdad?
y lo leo y ya termino de leer y ya van a ver ustedes que pueden entender mucho mejor de qué nos habla este texto. Ese sería uno de los ejercicios que vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Seguimos entonces. En la cápsula ortográfica seguimos con las letras que vamos aprendiendo cómo se escriben, cuáles palabras se escriben con doble L y cuáles con Y. Todas las formas verbales que contienen el fonema Y, que se escribe con Y, corresponden a los verbos cuyo infinitivo carecen de él. Por ejemplo, cayó, cayeron, de caer, ¿verdad? Caer, cuyo infinitivo carecen de él, ¿va? Cayó, cayeron, de caer. Se escribe con doble L las palabras que terminen en illa, illo. Por ejemplo, cuchilla y manecilla, ¿verdad? Esas van con doble L. En la actividad número 4, busco en esta lección en las lecciones de las otras áreas, busco en esta lección y en las lecciones de las otras áreas de aprendizaje por lo menos 5 palabras en las que se cumplan las normas ortográficas descritas. Estas, ¿verdad? Las que contienen Y y las que contienen doble L. Que tengan esta norma, ¿está bien? Que tengan estas dos normas. Muy bien. Aplico lo aprendido. Trabajo todas las actividades de esta sección y las agrego al portafolio. Además, recuerdo que en el portafolio deben estar las actividades 1, 2 y 3. Leo detenidamente toda la lección. Ahora leo y aprendo para comprender los vicios de lectura que ahí se explican. Veo la grabación, malos hábitos en la lectura. B. Comparo lo aprendido con los datos que obtuve en mi propia lectura cuando leí el texto primer vistazo al interior de Marte. Es probable que haya descubierto que tengo alguno de esos vicios, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos vicios, puede ser que yo lo tenga. Elaboro un plan para aplicar estrategias que me ayuden a eliminar esos malos hábitos. A continuación tengo un ejemplo de cómo hacerlo. Digamos que yo leí otra vez el apartado de Marte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Identifico cuál fue uno de mis vicios. Puede ser que este haya sido que mi vicio fue el de subvocalización, que traté de leer con más rapidez para que la velocidad calle en mi voz. Eso es lo que yo tengo que hacer para poder eliminar ese vicio. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Cada vez que tengo que leer un texto desde que trabaje esta lección hasta que concluya la unidad, ¿verdad? Todas las veces. Incluso el texto que yo les voy a estar enviando les va a servir para que ustedes practiquen. Inciso D. Si yo fuera Casilda, ¿qué respondería a las preguntas que ella hace? Esa sería la actividad que nos corresponde, ¿verdad? Según lo que ella pregunta. Les voy a mostrar. Que sería esta parte, estas preguntas. ¿Por qué no me gusta leer? ¿Por qué me cuesta entender lo que leo? ¿Qué debo hacer para encontrarle sentido a la lectura? Según todo lo que yo ya aprendí, respondo a esas preguntas del inciso de contexto. Bien. ¿Qué debo hacer para encontrarle sentido a la lectura? ¿Y por qué no me gusta leer? Esas son las preguntas que nos decía Casilda, ¿verdad? Evalúo mi desempeño en esta lección, reflexiono y marco una X en el espacio según sea mi desempeño en las actividades de esta lección. Número 1. Aquí le faltó sería me intereso en aprender sobre el tema de la lección. Escribir sí o no. Relaciono lo aprendido acerca de los vicios con la forma como practico la lectura. Ponen sí o no. Y por último, me entusiasmo con la idea de eliminar vicios en la forma como leo. Si a ustedes les emociona poder eliminar esos vicios y poder entender lo que leo, pues en buena hora, ¿verdad? Ponen sí o no, ¿de acuerdo? Esa sería nuestra lección del inciso de lectura. Y vamos a pasar con el siguiente curso, que sería el de matemáticas.